Bueno, ustedes lo vieron a través de la cadena nacional. La presidenta Bachelet anunció un cronograma con el cual el gobierno pretende llegar a una nueva constitución. Vamos a hablar de este tema junto al abogado constitucionalista Fernando Atria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. A ver, lo primero, ¿qué lógica cree que hay detrás del hecho de convocar, después de un proceso de educación cívica, a unos cabildos ciudadanos que den las bases de lo que va a ser un proyecto que se va a discutir posteriormente para la nueva Constitución? Yo diría, en respuesta a esa pregunta, que la clave está en la idea de que de lo que se trata es una nueva Constitución, no una reforma constitucional. Y esto es lo que está detrás de todo este proceso que cuando lo describe la presidenta suena tan complicado, ¿no? Que primero la educación cívica, después los cabildos, después las bases, después el proyecto, después este Congreso que decide por 2/3, después el próximo que por 3/5 decide entre 4 opciones. Entonces, la razón por la cual el proceso es tan complicado, uno tiene que compararla con, bueno, la alternativa que habíamos conocido hasta ahora, que es el gobierno envía un proyecto de reforma constitucional al Congreso y en el Congreso pasa lo que tiene que pasar. Entonces se trata de una nueva Constitución, no de una reforma constitucional. Y la nueva Constitución no puede ser entendida como el resultado de lo que pueda buenamente salir de la cocina parlamentaria. Eso no quiere decir que el Congreso no tenga una función, quiere decir que no se puede reducir el proceso constituyente a lo que el Congreso, a la cocina parlamentaria. Y por eso entonces este énfasis. Lo primero es esta discusión pública que luego se asume de alguna forma más bien formal en cabildos y eso lleva a bases y después a un proyecto de modo tal de tener un proyecto alternativo, un proyecto de constitución alternativo que refleje no la voluntad de alguien, sino el resultado de este proceso. Ahora, hay una puerta que crea el gobierno, que es un camino para una nueva constitución, pero esa puerta tiene llave, y la llave está en manos del actual Congreso por 2/3, que puede bloquear o abrir el paso a este proceso que sigue después. Esa es la primera valla. Claro. ¿Qué lógica hay detrás de eso también? Bueno, ¿o qué costo puede hasta cierto punto. Yo diría que esta es una estrategia que se expone a ser neutralizada por las mismas trampas constitucionales que han neutralizado todas las transformaciones hasta ahora. Esa es verdad. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista de eso, de la posibilidad de ser neutralizada, bueno, tiene que tomar en cuenta que se trata de un proceso que se va a discutir en el Congreso, pero después de un año de trabajo, o más de un año, de trabajo en términos de participación ciudadana, en la cual se va a ir creando y se va a ir fortaleciendo, o por lo menos esa es la expectativa, por supuesto, una demanda ciudadana por nueva Constitución, y entonces se va a discutir en el Congreso a puertas de la elección parlamentaria y presidencial siguiente, ¿no? Entonces, uno tiene que mirar esto, diría yo, a través de los modos normales de decisión del conflicto democrático. Porque lo que es normal en el conflicto, para decidir el conflicto democrático, no es que alguien usa sus vetos y entonces cierra discusiones que están abiertas. Lo que es normal es que cuando ha habido un creciente proceso de discusión pública, eso se manifieste en una elección de la cual pueda surgir un mandato. Entonces, dado el cronograma anunciado, es difícil que en el caso de ser trabada esta cuestión, en el caso de ser bloqueada y vetada por el uso de la llave que da el 1/3 que puede bloquear cualquier cosa, es difícil que eso no sea un tema principalísimo en la campaña parlamentaria y presidencial siguiente, que se va a competir o se va a dar sin el seguro que significa el sistema binominal. Lo que tenía el sistema binominal es que hacía los resultados de las elecciones bastante inmunes a este tipo de cuestiones. ¿Se entiende entonces que hay un primer tiempo en el fondo en que el gobierno intenta ponerle presión al Congreso, presión ciudadana por medio de estos mecanismos participativos, que si algunos quieren bloquear esto en el Congreso, ¿les salga caro ese bloqueo? O sea, yo no usaría esas palabras, porque cualquier palabra que yo ocupo de ese tipo es como interpretada como un llamado a la ruptura o a lo extrainstitucional. Si uno entiende presión en ese sentido, que la presión es presión ciudadana, en el sentido de que el Congreso va a tener frente a sí la opción de aparecer cerrando las puertas a lo que se espera que para entonces sea una demanda ciudadana fuerte y creciente, cerrándole las puertas a las narices, y entonces el Congreso, y particularmente quienes lo hagan, ¿no? Quienes voten en contra, van a tener que pagar el costo de deslegitimación,
o abriendo esas puertas. Entonces, por eso yo creo que es interesante, yo creo que es demostrativo de la conciencia, de que hay conciencia de que este es un problema difícil de solucionar. Es demostrativo de eso el hecho de que no se esté enviando ahora un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso. Porque si uno pensara en enviar ahora un proyecto de reforma constitucional para que el Congreso decida por 2/3 un nuevo proceso de nueva constitución, lo que uno diría ahora es que ese proyecto probablemente rebotaría por uso de estos vetos, ¿no? Pero si uno piensa esa discusión como una discusión que se va a dar, primero, después de un proceso de participación ciudadana, y segundo, más o menos cerca de la siguiente elección parlamentaria o presidencial, los mecanismos propiamente democráticos de decisión pública y decisión por sufragio universal van a, o supongo yo que esa es la expectativa, van a tener más probabilidades de operar destrabando trabas, abriendo puertas. La primera duda que uno le queda es cómo funciona esta participación ciudadana sin que haya ninguna institución que la soporte. ¿Puede efectivamente funcionar un proceso ciudadano en el cual el gobierno vaya guiando cierta discusión y en que efectivamente la gente se sienta empoderada o se sienta entusiasmada a participar y que eso efectivamente genere una fuerza política? Bueno, si uno pensara en principio, la manera en que eso se produce es a través de la elección que mira hacia producir una asamblea constituyente donde después se produce la deliberación. O sea, pero esto quedó quiero decir, el hecho de que el modo normal de dictación de una nueva constitución, en la teoría democrática, digamos, sea una asamblea constituyente, no es casual. Es porque ella es la mejor respuesta a todas estas preguntas que van a salir. ¿Cómo se organiza un proceso de educación cívica? Bueno, es cosa de imaginarse una discusión que lleva una asamblea constituyente que es un proceso de autoeducación cívica. ¿Cómo se formaliza la participación ciudadana? Bueno, a través de la asamblea. En fin, entonces, lo primero que uno debería notar es la demanda por asamblea constituyente no es una demanda pura y simplemente moral, así como si uno dijera es solo por razones de que es más bueno moralmente. No, es la respuesta práctica a la mayoría de estos problemas que van a aparecer. Ahora, Fernando, como en las condiciones actuales esa solución como modo normal está vetada, está excluida, entonces hay que buscar estos mecanismos alternativos de producir algo más o menos análogo. Un proceso de autoeducación cívica que se da con la discusión pública. Un proceso de participación de esta ciudadanía autoeducada, que van a ser estos cabildos. ¿Cómo van a ser los cabildos? Bueno, no tenemos antecedentes todavía. Sabemos que va a ser este consejo, que supongo que va a ser nombrado con la idea de dar garantías, ¿no? Es que de inmediato una de las críticas que puede surgir es cuán guiado en un sentido claro u otro sí. va a ser el proceso de los cabildos. Claro. Entonces me imagino que va a haber mucha presión sobre quiénes van a conformar este claro. Consejo Ciudadano Observador, o como se le llame finalmente, y cómo también se defiende para que sea realmente participativo y no necesariamente orientado en un sentido estos claro. diálogos. Bueno, porque esa va a ser las sí, críticas de inmediato. Sí. Ahora, lo que yo diría es que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de manera de enfrentar la discusión pública. Nosotros estamos acostumbrados a que la discusión pública ocurra en los intersticios que el derecho deja, y por eso todo termina en el Tribunal Constitucional, etc. Pero si uno piensa, ¿cuánta fuerza política va a haber detrás de los resultados de este proceso de educación cívica y participación ciudadana? En buena parte va a depender de cuán sesgado es percibido que todo ese proceso fue. Mientras más sesgado sea, mientras parezca más manipulado, entonces el resultado va a ser menos fuerte y va a ser más fácil cerrar la puerta en las narices de lo que resulte de él. Mientras menos sesgado sea, mientras más inclusivo y no manipulado sea, entonces va a ser más difícil. Diría yo, esta es la manera en que uno tiene que enfrentar la discusión pública en un sistema democrático, que es una manera para la cual nosotros estamos especialmente poco preparados porque tenemos muy poca experiencia de ella. Y está claro que este es apenas un primer paso. ¿Cómo uno de los principales impulsores de la idea de una asamblea constituyente, con lo que escuchó hoy día de la presidenta Bachelet, se queda más optimista o más pesimista sobre lo que viene para Chile? Yo diría respecto de eso, primero, que yo tengo un cierto escepticismo respecto de la posibilidad de que una solución al problema constitucional que sea de verdad logre sortear los cerrojos constitucionales. Y lo que yo creo que va a pasar, o que es por lo menos una posibilidad, no es que rebote, porque el costo de cerrar la puerta en las narices va a ser muy alto, ¿no? Hoy día la UDI dice no queremos nueva constitución, pero lo probable es que eso también vaya cambiando. Lo que yo creo que va a pasar es mucho más parecido a lo que ha pasado durante todos estos 25 años, no solo en el tema constitucional, también en educación, también en salud, en AFP, etcétera, en general, que es que a veces
entran o se presentan iniciativas de reforma significativa, ¿no? Pensemos en el auge con el Fondo Solidario incluido, y la necesidad de reunir los requisitos necesarios para sortear los cerrojos constitucionales obliga a que en la parte en que esos proyectos son transformadores, se caen, y en la parte en que son perfeccionamientos, se quedan. Entonces, mi preocupación respecto de lo que se anuncia hoy día es que pase más o menos lo mismo y entonces salga algo que se presente como si fuera por fin la clase política en un acto de desprendimiento ha dejado sus intereses particulares de lado y se ha unido por razones de interés público, como lo que pasó para la derogación de la LOCE, si ustedes recuerdan, y que poco tiempo después nos demos cuenta de que hay detalles aquí y allá que hacen que ese camino no sea posible. Habiendo dicho eso, si me lo permiten, diciendo ese es el riesgo, yo creo que hay algunas cosas que son importantes de rescatar de este anuncio. La primera es que, lo que yo decía al principio, ¿no? Aquí hay una decisión del gobierno de no tratar esto como si fuera algo en principio solucionable con una reforma constitucional más. Esto, por así decirlo, le lleva una reforma constitucional, pero no es reducible a una reforma constitucional. Esa es la primera cosa que yo destacaría. Y la segunda, que yo creo que es la más importante de todas, aunque no ha estado en discusión, es que aquí podemos empezar a ver y entonces a discutir derechamente la diferencia entre una reforma constitucional y una nueva constitución. Porque una reforma constitucional es una modificación de lo que actualmente existe en la medida en que se satisfagan ciertas condiciones. 2/3, por ejemplo. Si no hay 2/3, lo que actualmente existe sigue. Eso es reforma constitucional. Una nueva constitución sería una decisión que no tiene lo que existe hoy día como regla por defecto. Es decir, que si no se reúnen los 3/5 o los 2/3 que sean, bueno, o bien no hay regla, y entonces tendremos que ponernos de acuerdo porque si no nos ponemos de acuerdo no hay regla, o bien, como está insinuado o está dicho en el anuncio presidencial, si no se reúnen los requisitos adicionales, lo que queda es este proyecto que va a surgir de los cabildos. Lo que no queda, o sea, lo que no es el caso en un proyecto de nueva constitución es que si no nos ponemos de acuerdo, lo que queda es lo que existe. Porque si eso es así, entonces, claro, ese 1/3 puede simplemente vetar. Fernando Atria, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime en un tema de debate que recién está comenzando. Gracias a ustedes.